Podéis sentaros. Bueno, final de la historia. Esta historia la hemos ido viendo desde el principio de Samuel, con su nacimiento, cómo fue el nacimiento de Samuel, cómo Samuel vivió con el sumo sacerdote Elí, que fue su tutor, por decirlo de una manera, ¿no? Lo dejó su madre Ana a disposición de Elí y le sirvió todo el tiempo que vivió Elí. Vimos también cómo en ese tiempo Israel no iba por los caminos del Señor, iba por los caminos propios del pecado. Elí era el sumo sacerdote de la época, un juez, como muchos otros. En el libro anterior a este venían los jueces, y todos sabemos que el libro de Jueces es un libro, vamos a decirlo, triste. Es un libro triste en el que se demuestra que el hombre por sí solo no puede conseguir nada. Necesita a Dios. Pero el hombre también es cabezón y repite sus errores. El libro de Jueces básicamente es como si fuera una sierra, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Están firmes en el Señor, deciden empezar a relajar esa firmeza, empiezan a adorar a otros, a ídolos, y acaban recibiendo el castigo por hacer algo que ellos sabían que no debían hacer, y el Señor haciendo lo que les dijo que iba a hacer, que era castigarles. Entonces llega algún pueblo invasor y los maltrata y los tiene hostigados, ¿no? Es cuando entonces ellos deciden pedirle perdón a Dios, volverse a Él, y Dios los salva con alguien, con un juez. Pues bueno, vamos a empezar reconociendo que así es nuestra vida. Es difícil mantenerse, ¿no?, en lo alto de la ola, como dicen. Tenemos nuestras caídas, caemos en pecados, caemos en desconfiar en el Señor, en no hacer su voluntad, desobedecerle, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final el Señor, pues de una manera u otra, nos reconduce, pero tenemos nuestras caídas. No podemos tampoco decir, ay, que cómo eran los israelitas de malos, qué tal, porque nosotros somos iguales. No hay diferencia de pecado entre ellos y nosotros pecamos igual. Ahora, también es cierto que podemos mejorar, ¿vale? Podemos mejorar. La fidelidad de Dios es algo que tenemos que tener claro. Es un mensaje sencillo, pero que hay que repetir, porque se nos olvida. Es un mensaje que parece que olvidamos cuando vienen los problemas muy fácilmente. Hubo personas que demostraron que la fidelidad era posible, ¿vale? Hubo personas, ahora lo veremos en la Biblia, que demostraron ser fieles. Y no quiere decir que fueron fieles el 100% del tiempo, pero fueron fieles. En fin, la pregunta, o mejor dicho, aquí pasó lo mismo que pasó en Jueces. Elí idolatró a sus hijos, les permitió hacer lo que quisieran, y sus hijos eran, no voy a decir una palabra fea, pero voy a decir unos sinvergüenzas. Robaban, violaban, en cierto modo, lo hacían, se acostaban con las mujeres que estaban ahí en el templo orando y eso. Y bueno, eso era una mafia, vamos a decirlo de una manera. Eso era una mafia, la mafia de la grasa. Eso se ve en los versículos anteriores, la mafia de la grasa. Le quitaban la grasa que era para Dios, y así estaba el pobre Elí hecho un tonelete, que murió, entre otras cosas, porque se partió su silla de lo gordo que estaba. Es así. Bueno, tenemos la situación de los jueces en el valle, en la parte de abajo de la sierra. Estamos muy mal. ¿Qué pasó? El Señor los castigó. ¿Cómo? Hizo que los filisteos se llevasen el arca. Terrible. Pero en este caso, el Señor obró y permitió que el arca volviese.
dándole una lección a los filisteos, volviese solita a Israel. El problema, que Israel seguía en las mismas, siguió en las mismas. Y lo pasó mal, porque murieron muchos israelitas por blasfemar ante Dios, abriendo el arca del pacto. Con todo esto, si fuéramos nosotros Dios, ¿qué haríamos con este pueblo de dura cerviz? ¿Qué haríamos? Bueno. ¿Qué haríamos? ¿Qué le dijo Dios a Moisés en una ocasión? Yo me los cargo y de ti hago otro pueblo. O sea, dan ganas, ¿no? Dan ganas de eso, pero bueno. Ellos estaban al nivel de los filisteos, ya lo demostraron con su ignorancia y falta de respeto a Dios. Merecen o merecían lo mismo que merece todas las personas en este mundo, que es el infierno. Ahí sí hablo del infierno. El infierno. Lo merecen. Igual que yo, igual que todos nosotros lo merecemos. Pero Dios no obra de esa manera. No dice, pues ahora, hala, os mato a todos. Él decidió hacer otra cosa. Decidió ser fiel a su palabra. Él les prometió. Deuteronomio 7, del 8 al 10 dice, sino por cuanto Jehová os mamó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora, con el que le odia en persona le dará el pago. Bueno, Dios les prometió a ellos que los cuidaría si ellos permanecían fieles a Él, fieles también, ¿vale? Y Él lo repitió, y lo repitió con mucha paciencia durante Jueces, lo hizo muchas veces, ¿vale? Porque ellos clamaban a Él, ellos se arrepentían de verdad, y Él cumplía. No decía, ya no me vale tu arrepentimiento, ala, toda al infierno, no. Él lo hacía, Él lo cumplía, y precisamente no estaría feliz de todo lo que habían hecho, pero Él, por amor y porque era fiel, cumplía y los salvaba, ¿vale? Pero ya lo hemos leído aquí, pero al que le aborrece también lo va a destruir, ¿vale? Él puede acabar con aquellos que le aborrecen, con aquellos que rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque no miente, porque Él es fiel. Y ahora vamos a ver todo esto. Como hemos dicho, en Israel hubo gente que fue llamada fiel a Dios. Moisés llegó al pueblo de Egipto y fue llamado fiel. Aunque no llegó a entrar en la tierra prometida por una rebelión. Pero él fue llamado fiel. Fueron llamados fieles Caleb y Josué, los únicos espías que no pusieron trabas a entrar en la tierra prometida. Fue llamado David. Fue llamado Daniel también, fiel a Dios. Pablo fue un obrero fiel también. Y por supuesto, y que no nos quede ningún tipo de duda, Señor Jesucristo fue fiel sometiéndose al Padre para hacer la voluntad del Padre a través de Él, de su cuerpo, de su muerte. ¿Vale? Esa fidelidad nos ha salvado a todos. Esa fidelidad ha traído vida al mundo. Igual que hubo gente que pudo, hay gente que no. La gran mayoría, ¿verdad? Aquí hemos dicho poco, hay mucha gente en la Biblia y aquí hemos hablado de unos poquitos. Pues sí, hay mucha gente que fue infiel al Señor, que lo rechazó, que de ninguna de las maneras aceptó someterse a Dios. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Nos enseña que hay que tener cuidado, ¿vale?
Hay que tener cuidado, revisar nuestros corazones, ver si estamos siendo fieles a nuestro Señor, pero fieles de verdad, no viniendo todos los domingos a la iglesia y saliendo de aquí y empezando a hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? ¿Cómo está la fidelidad que tenemos con el Señor? Pues vamos a ver, primero, una serie de cosas sobre la fidelidad a Dios. La primera, que viene sobre esto que acabo de decir, es: el hombre puede ser fiel a Dios, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Tampoco empecemos a decir soy pecador y voy a pecar y es que esto no lo puedo no lo puedo evitar, ¿no? Esto ya nos estamos yendo. No, podemos ser fieles, ¿vale? Mirémonos dentro y digamos, vale, no estoy siendo fiel, pero puedo ser fiel. ¿Qué tengo que cambiar en mi corazón? ¿Qué tengo que cambiar en mi actitud ante el Señor, ¿vale? Podemos ser fiel. ¿Por qué? Porque toda esa lista lo fue. Y también lo fue Samuel, ¿vale? Y de Samuel es de quien estamos hablando aquí. Entonces Samuel fue fiel a Dios y él fue fiel a Dios desde el principio, desde niño, ¿vale? El Señor llamó a Samuel y le dijo, lo primero que hizo Dios, la primera tarea que le dio a Samuel, no fue fácil, ni mucho menos, porque significaba decirle a aquel que le sustentaba, a aquel que le cuidaba, su señor, su mentor, Elí, que Dios había decidido raer su descendencia del sacerdocio, que no era ya válido. Imaginémonos un chaval, porque era joven, tener que decirle a aquel que era su sustento total, que era su maestro, ese mensaje. ¿Cómo se lo tomaría esta persona, ¿vale? Entonces, no empezó fácil la cosa para Samuel, pero Samuel lo hizo, ¿vale? Samuel lo hizo. Elí le pidió, y Samuel, con miedo, lo hizo. Fue fiel a Dios, fiel a lo que Dios le mandó, que fue, dile a Elí esto. Dice en 1 Samuel 3:19, además, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que es una forma de decir todo el mundo de Israel, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, ¿vale? Entonces, Samuel, desde joven, fue fiel al Señor. Y el Señor lo bendijo y le hizo crecer. Ahora, llegamos a este momento. Samuel se encuentra Elí muerto con sus hijos. La catástrofe del arca. Y la respuesta de Israel que era nada. Aquí no pasaba nada. El arca estaba en una ciudad, no estaba junto donde solía estar en Silo, si no recuerdo mal. Y ahí abandonada, la estaban cuidando, ya está. O sea, ¿qué pasa aquí? Israel no se inmutaba ante todo eso. O sea, la situación era terrible. Samuel tenía que estar contento con todo esto, ¿vale? Pero Samuel no hizo, por ejemplo, como Jonás. Le dijo, aquí os quedáis, me voy. No quiero saber de vosotros ya, pueblo desobediente. Y Samuel hizo lo que Dios le dijo. Ir al pueblo y anunciar que si ellos se arrepienten, el Señor les cuidará, ¿no? Versículo 3, si no recuerdo mal. Te habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Obviamente había una guerra entre ellos y los filisteos que duró muchos años. Él fue allí. Pensemos, una persona que ha visto cómo se comportan los israelitas, puede decir, Señor, ¿le puedo decir eso? Pero se van a reír en mi cara. Si tu arca, mira cómo la han despreciado y ninguneado. Está allí, no le hacen caso, están a lo suyo con sus ídolos, tal. Uno podría pensar, ¿no? Señor, ¿de verdad crees que va a conseguir algo aquí?
Pero, vuelvo a decir, Samuel fue fiel. El Señor le mandó que fuera con ellos. Y fue. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se arrepintieron? ¿Se arrepintieron? ¿Porque Samuel se lo dijo? No, porque el Señor tenía previsto todo esto. No por las fuerzas de Samuel, sino porque Dios así lo tenía previsto. Él sabía que en ese momento que Samuel hablase, la gente se arrepentiría. Él sabe los corazones, no nosotros. Eso también es importante recordarlo. De manera que Samuel hizo lo que él podría considerar imposible, y es que la gente de su pueblo se arrepintiese. También fue fiel cuando se arrepintieron, ignorar al Señor. El pueblo le pidió cuando venían los filisteos, ora por nosotros, tal. Samuel oró por ellos. ¿Y qué pasó? Que Dios le oyó, dice. Sabemos que al final la batalla fue bien, de eso hablaremos ahora después. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Qué hizo Samuel? Lo que tenía que hacer. Lo que Dios tenía preparado para él como juez. ¿Qué era qué? Seguir visitando a Israel y juzgándolos. Él continúa haciendo su tarea. A pesar de todo lo que había visto, él siguió fiel al Señor como juez. Dice en los últimos versículos, dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Él fue fiel todo el tiempo que vivió. Fue fiel. No es, en este momento hago lo que dice Dios y ya ahora me voy de vacaciones, ya no tengo que hacer caso. No, la fidelidad a Dios debe ser por toda la vida. Cuidemos nuestra fidelidad a Dios toda la vida, porque se puede, porque Samuel no era un superhéroe. Samuel no era una persona mejor que tú o que yo, era una persona. ¿Pero qué hizo? Obedecer a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos nosotros en nuestras vidas con Dios? ¿Respondemos a su llamado? ¿Hacemos aquello que nos pide? ¿Persistimos en hacer lo que Él nos pide, en nuestras tareas, nuestros ministerios en la iglesia, en nuestro caminar diario, etc., etc., o no? Yo creo que es algo que todos debemos revisar para mejorar, poco a poco, pero se puede. No porque seamos nada, sino el Espíritu Santo está en nosotros. Esto no estamos hablando de fuerza, está en nosotros. Y el Señor nos perfecciona poco a poco. La santificación de los cristianos es eso. Pero tenemos que ver también, tenemos que buscarla. Y buscarla es encontrar dónde mejorar. ¿Dónde mejorar? Si pensamos que estamos bien, no vamos a mejorar. No, si yo, con el Señor me tiene que tener ahí un trono, pero extra grande, de oro con diamantes, pero así de gordo, porque es que soy el mejor cristiano que hay. Y quizá lo que te ha dado un retrete. No cabe en la vida del cristiano pensar, soy un buen cristiano. No debemos caer ahí. Debemos caer en inútil siervo soy. Haré lo que tengo que hacer y intentaré seguir adelante y hacer más. Pero inútil siervo soy. Bueno, podemos. Este es el momento del ánimo. Podemos ser fieles a Dios. Ahora, bueno, no. La segunda parte. Nosotros podemos ser fieles. Vale, ahora, Dios es fiel, que es distinto. Él no puede ser, Él es fiel, ¿vale? Y ahora empezamos. Él es fiel, dice 2 Timoteo 2:13, si queréis buscarlo. A mí me gusta mucho este versículo. 2 Timoteo 2:13 dice, si fuésemos
o si fuéramos infieles, Él nos corta la cabeza. No. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Qué grande es nuestro Dios, que nosotros, aun siendo infieles a Él, Él va a permanecer fiel. Él no nos va a quitar nada. No nos va a quitar ni la salvación, ni el futuro eterno, ni las bendiciones que sean. No nos va a quitar, porque Él las ha prometido. Él es fiel. A pesar de que nosotros caigamos, Él es fiel. ¿Y qué mejor motivación para levantarnos que saber que Él es fiel y que a pesar de todo Él nos sigue amando? Qué bonito. Dios es fiel, Dios es fiel. Y normalmente, y sobre todo Él es fiel e incondicional, porque el pacto fue entre Él y Él solo, en que seremos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. El pacto fue Él y Él. El hombre no tiene ahí condiciones que cumplir. No es, por ejemplo, como en esto, que si Israel se alejaba, el Señor ya no los cuidaba y dejaba que le atacasen. No. La salvación es un pacto de Dios con Dios. ¿Vale? No voy a hablar ahora de cuando Abraham hizo el pacto con Abraham y el único que pasó por el fuego fue Dios, no Abraham. Pero lo que quiero decir es que Dios es fiel consigo mismo y por tanto Él ha traído la salvación al mundo por el Señor Jesucristo, Él mismo. Y esa es una promesa que Él hace sin condiciones. ¿Vale? Ahora, también hay condiciones. También hay condiciones. Tendrás más bendiciones cuando obedezcas más al Señor. Claro. Y tendrás menos. Y también hay otras. Y si no lo obedeces, también tienes una promesa al Señor. Y es que te va a disciplinar. Entonces, bueno, también hay ciertas condiciones a veces. Pero lo importante es que Dios no va a romper sus promesas. El hombre puede romperlas, pero Dios no las rompe. Ahora vamos a intentar entender un poco esa fidelidad, cómo funciona. En primer lugar, Dios decide sus promesas y no el hombre. Cuidado con eso, ¿vale? Dios en el versículo 3 promete que guardará a los israelitas de los filisteos si volvían a él. No son los israelitas diciendo, si haces esto nosotros nos volvemos a ti. No, cuidado con eso, no caigamos en pensar que nosotros le podemos dar condiciones a Dios. ¿Vale? Cuidado con eso. Es Dios quien tomó la iniciativa. Israel no le llamó. No estaban clamando. Estaban ahí. Es Dios siempre el que nos busca para ayudarnos, si os dais cuenta. Es Dios siempre el que nos busca para ayudarnos. Él es el que nos amó primero para que nosotros pudiésemos amarlo. Él, Dios en este caso, puso sus condiciones, que fueron, ¿cuáles? Que ellos fueran fieles a Él, que rechazaran todos esos ídolos y sirvieran a Jehová. Él quería la fidelidad del hombre, igual que quiere la nuestra, como hijos suyos. ¿Vale? Dios es fiel en lo que promete, pero no va a prometer cosas, ¿vale?, que vayan en contra de su voluntad divina, su voluntad santa, su voluntad perfecta. No nos va a prometer cosas que no quiera, ¿vale? Entonces, no pensemos que si le decimos, sí, Señor, es que voy a ayunar 3 días a la semana, no sé qué, cómprame un Cadillac. No, ¿vale? Esas cosas no. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Entonces, Dios no te va a conceder lo que tú quieres porque tú quieres. Te va a conceder lo que Él quiere. Así que no pensemos en poner nuestras propias normas, ¿vale? No es que Dios no ha sido fiel conmigo, es que no ha cumplido. No. Dios siempre cumple. Ahora tú no te inventes una promesa que no hay.
Señor, sabemos, dice, que busca primero el reino de Dios y tal, pero ¿qué es lo que promete? Promete que no te faltará alimento, vestido y ¿qué era el otro? Y bebida, efectivamente, con los alimentos. Eso es lo que te promete. No te promete lujo, no te promete prosperidad, ¿vale? Te promete que tendrás lo que necesitas. Tampoco te dice que vas a... Bueno, Él te promete eso, te promete que estará contigo, no que tú tendrás éxito en todo lo que hagas, ¿vale? Él decide sus promesas. En segundo lugar, Él puede usarnos a nosotros, al hombre, para cumplir sus promesas. Y de hecho lo hace muchas veces, ¿vale? Dice en el versículo 5, ¿a quién usa? A Samuel. Usa para hablarles y lo usa para, aquí dice, para reunir a todo Israel en Mizpa y que él orará por ellos, a Jehová, etcétera, etcétera. Y es él el intermediario con Dios. Ellos no hablan con Dios, hablan con Samuel, ¿vale? Entonces Dios, esa promesa la va a cumplir usando a Samuel. De hecho, en toda la Biblia vemos que es bastante común que Dios actúe a través del hombre, ¿vale? O sea, los profetas eran los enviados de Dios para actuar. Hablemos de Elías, hablemos del mismo Samuel, hablemos, hay infinidad de casos, ¿verdad? Moisés. Ellos no hablaban con Dios, hablaba Moisés y luego venía y algunos se quejaban, decían, bueno, es así. El Señor decide actuar a través del hombre y cumplir las promesas a través del hombre. Señor Jesucristo era hombre y cumplió la promesa de salvarnos. Pero Él, ahora hablaremos de eso. Los apóstoles también cumplían cosas de Dios. Quiero decir, no nos extrañe en que si servimos al Señor, pues el Señor también se glorifica en nuestras vidas. ¿Cómo? Cumpliendo sus promesas, ¿vale? También puede obrar solo, pero se deleita en que el hombre sea su herramienta. Seamos su herramienta, por favor. Seamos su herramienta. Pero no podemos ser una herramienta doblada, sucia, que está metida para adentro y que no sirve, ¿vale? A ver si nos conseguimos estirar bien, tener la forma correcta y estar limpios. Así seremos herramientas útiles al Señor. Ante esto, ante lo que les dijo Samuel a los israelitas, el Señor cumplió su promesa. Perdón, el Señor no cumplió su promesa todavía. Vamos a cumplirla, todavía falta. Pero Él usó a Samuel para decirles, venga, ahora lo primero que tenéis que hacer es arrepentiros y eso. ¿Y cuál fue la respuesta? Que también tiene que quedar claro. La respuesta de los israelitas fue obedecer. Ellos fueron humildes. ¿Ellos qué dijeron? Dice el versículo 6. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, la derramaron, que eso es un de respeto y tal, delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Ellos reconocen ahí, por fin, que están mal con Dios, reconocen que le deben a Dios. Y se someten al juicio de Samuel, ¿vale? Samuel, ¿cómo iba a juzgar? Iba a juzgar con la ley. Entonces ellos aceptan. Antes de eso, le podía venir alguien con la ley y decir, a mí no, ¿qué me cuentas? Se dejaron juzgar por la ley de Dios. Samuel les juzgó ahí. Muy, muy en contraste con lo que había pasado en el capítulo anterior, en el que ni respetaron el arca, se pusieron a abrirla, a hacer lo que quisieron, luego se la dieron a otros, etcétera, etcétera. O sea, de esa ignorancia, de esa falta de respeto, ahora llegamos a una situación en la que Israel sí responde a esa promesa de Dios, está respondiendo, ¿vale? Entonces, hemos visto, por un lado, que Dios decide sus promesas,
que nos puede usar a nosotros para cumplirlas. La tercera sería que nosotros podemos estar seguros de que Él cumplirá la promesa sin importar lo difícil que lo veamos. ¿Vale? Porque es fácil escuchar, no, el Señor dice que va a hacer esto, y digo, yo le creo. Pero cuando llega el momento de la prueba, ¿me mantengo ahí? O digo, sí, bueno, el Señor ha dicho esto, pero yo por si acaso tengo un plan B. Y esto me lo guardo por aquí, o esto no sé qué. A ver, no estoy diciendo que con una promesa seamos inoperantes, no hagamos nada. Pero que lo que hagamos no sea por falta de confianza. ¿Vale? Entonces, vino la prueba. Qué casualidad. Justo se habían reunido para pedir perdón a Dios y los filisteos dicen, esta es la nuestra, vamos a por ella. Aquí acabamos con ella en Mizpa. Claro, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Normal. Pensemos, ellos han ido ahí a pedir perdón a Dios, tal, no iban con ejércitos. Se habían dejado el hacha en casa. No estaban preparados. En cambio, los otros prepararon y fueron como a la guerra. La situación no debía ser fácil para Israel ahí. Todos viendo eso, más de uno diría, Señor, sí, nos vas a librar, pero voy a coger el caballo y me voy en el otro sentido. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Las pruebas hay que estar firme. Hay que estar fiel. Así que así tenemos a los israelitas. Con los filisteos viniendo con un ejército de la leche. ¿Pero qué hicieron los israelitas? Confiaron. A diferencia de todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, esta vez confiaron y buscaron a Dios. Dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. No dice, y entonces corrieron todos en desbandada, o se fueron a buscar las hachas, o tal. No. ¿Qué dice? Fueron a Dios. Señor, sálvanos. Estamos creyendo en tu promesa. Tú nos has prometido esto. Nos salvarías de los filisteos. Ahí los tienes. ¿Qué pasó? Samuel, en el versículo 9, dice que tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Bien hecho, no como habían hecho en el capítulo anterior con una vaca y tal. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Jehová no escucha a todo el mundo. Podría, pero no escucha a todo el mundo. Jehová le oyó. No es que solo... vale, cuéntame. No, le oyó. Aceptó su petición, ¿vale? Y el Señor cumplió su palabra. Cumplió su palabra ante un ejército de filisteos armados hasta los dientes contra un pueblo de Israel que había ido a adorar a Dios. Y tú no vas a adorar a Dios con la lanza o con el hacha. Alguna cosa tendrían, no digo que no, pero no estaban preparados y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que hizo? Tronar, ¿no? Dice, a mitad del versículo 10 dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. De hecho, lo hizo mientras Samuel estaba haciendo el holocausto. Vamos a hablar de esto de tronar un poco. Tronar es algo que el Señor ya hace varias veces. En Éxodo 9:23 dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, una de las plagas. Ahí el Señor también tronó, ese sonido estruendo, ¿no? La voz de Dios a veces se considera como como un trueno, algo así como tronar. Segunda Samuel 22:14, David habla, tanto ahí como en Salmo 18,
tiene su salmo, su cántico, dice, y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Con el tronar, relacionado con eso. Dice en el Salmo 18:13, tronó en los cielos de Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. ¿Qué hizo aquí cuando tronó Dios contra los filisteos? No lo sé, si al final hizo también granizo, hizo carbones, lo que sé es que él tronó, los filisteos salieron despavoridos, los atemorizó y fueron vencidos por Israel. Con lo que él fue fiel a su palabra y cumplió con los israelitas. ¿Vale? Pero el tronar suena, y también ahora después lo veremos, es una manera de juicio, y de hecho en el juicio posterior el Señor también tronará, ahora lo veremos. Quedémonos con eso. Tenemos un problema en nuestra vida. Un problema grande y no vemos la salida. Vamos a correr en círculos y a gritar con las manos arriba, ¿no? Como hacen. O vamos a arrodillarnos, pedirle al Señor que esté con nosotros y que Él obre. Que Él cumpla su promesa de estar junto a nosotros. El resultado se lo damos a Él, pero Él está con nosotros y eso nos tiene que dar paz y gozo en las adversidades. Oremos, descarguémonos en Él, agarrémonos a la roca fuerte y luego ya levantémonos y afrontemos la prueba. Pero confiemos en Él. ¿Por qué? Porque no hay prueba suficientemente grande para que el Señor no pueda ayudarnos. Yo estoy seguro que todos hemos visto en nuestra vida momentos en los que decía, no veo la salida, no la veo, de verdad. Y de repente te encuentras, estoy libre de esta prueba, de esta angustia que tenía. Estoy libre. Pero pasó esto, y luego pasó esto, justo aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? La gloria siempre es para el Señor. La gloria es siempre para Dios. Si pasamos eso con confianza en el Señor y con gozo, más lo vamos a glorificar que si lo pasamos gritando y con las manos arriba. En fin. Por último, la fidelidad de Dios está por encima de nuestras expectativas. Dice en los versículos 12 al 14, dice, tomó luego Samuel, han acabado con los filisteos, ¿vale? El Señor ha cumplido. Ahí puede hacer así, he cumplido, me voy. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Le dio la gloria a Dios, eso es importante. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Después de esta victoria, no solo hemos ganado, la próxima también nos ayudará, es que les dio paz. Les dio paz. Ya es que no volvían. Estuvo contra ellos. Les debieron pasar cosas a los filisteos muy divertidas. Pero estuvo Jehová contra ellos todos los días de Samuel. No levantaban cabeza. Les dio paz, les dio tranquilidad. Y además les devolvió ciudades. Recuperaron ciudades desde Ecrón hasta Gad. Ciudades que, si nos acordamos, en los primeros cuando tenían el arca, fueron 2 de las ciudades donde estuvo el arca. Las recuperaron. Los bendijo. No solo dijo, no, iré en auxilio a vosotros cuando tengáis problemas. Es que les evitó los problemas y les bendijo y les dio más de lo que tenían. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Que nosotros pedimos un pedazo de pan y Él nos da un banquete. Nos da un banquete.
Pasa que muchas veces no vemos el banquete. Vemos solo el pedazo de pan, pero detrás hay un banquete. A veces, ¿no? Es complicado. Pero bueno. Entonces, quedémonos con eso. El Señor es fiel y sus promesas las cumple. Ahora, no queramos ni manipular sus promesas, ni quedarnos de brazos cruzados. Si Él quiere usarnos para hacer sus promesas, seamos útiles a Él. Confiemos en Él cuando vengan esas pruebas que nos ha prometido superar, ¿vale? Y glorifiquémoslo porque seguramente encontremos muchas más bendiciones de las que esperábamos en sus promesas. Lo que pasa es que no somos muy cortos de mira y vamos a lo que vamos, pero luego encontraremos que dices, yo te pedí paz, pero esta paz es infinitamente mejor de lo que yo me esperaba. Y eso es así, la paz de Dios es una paz que en el mundo no puedes encontrar. No es estar así tranquilo, no, es otra cosa, es algo más. Dios es fiel, ¿vale? Dios es fiel. Seamos nosotros también fieles con Él. Por último, o antes de la conclusión, quiero que hablemos de qué hemos recibido por la fidelidad de Dios. No voy a enumerarlo todo, pero quiero quedarme con esto. Es interesante ver otro lugar dentro de la Biblia donde el Señor habla de que Él tronará. Un lugar muy especial, porque es el lugar donde lo dice la madre de Samuel, en 1 Samuel 2:10. Madre de Samuel hizo un cántico, Ana. Y en 1 Samuel 2:10 dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Volverá a tronar. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Otra promesa de Dios, otra promesa de Dios. ¿Qué es esta promesa? Él tronará de nuevo. Él tronará de nuevo en un futuro en el que volverá la teocracia, el gobierno de Dios a través con Jesucristo. El gobierno que en el próximo capítulo veremos que se pierde. ¿Por qué? Porque Israel vuelve a lo suyo y pide rey. ¿Vale? Sabemos que aquí, en estos versículos de Ana, habla ¿de quién? De Cristo. Cristo es el rey, Cristo es el ungido. Él vendrá en poder. Vino como siervo, vendrá en poder. Con autoridad sobre todas las cosas. Dios Padre le ha dado toda la autoridad sobre toda la faz de la tierra. E impartirá justicia. Y si queréis ver otro versículo, podéis ir a Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11, que dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí está nuestro Señor, ahí está nuestro Señor, ahí estará, juzgando con justicia, gobernando el mundo. Es una promesa de Dios, y sabemos que Dios no miente y cumple sus promesas. El Señor volverá, mañana, pasado, no lo sé, pero volverá y volverá en poder. Y todas las potestades del mundo que quieran luchar, que lucharán contra Él, serán derrotadas. Serán derrotadas. Y Él es fiel y verdadero, nuestro Señor. Fiel y verdadero. No hay mentira, no hay oscuridad ahí. Por todo eso, porque Dios no miente y se mantiene fiel a su palabra, debemos estar confiados en que Dios envió a Jesucristo, que por su fidelidad al Padre se sometió a Él, se sacrificó, aceptó la copa de ira de Dios para pagar por nuestros pecados,
para obrar la maravillosa salvación de todas las almas que pongan su fe en Él. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él no miente. Al igual que con Samuel, Dios cumplió su promesa usando un hombre. Hemos hablado antes, ¿no? Usó un hombre, pero en este caso no valía cualquier hombre. En este caso debía ser el hombre más especial de toda la humanidad, el Verbo encarnado. Aquel que es 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo, hombre, aquel que es más valioso que todas las riquezas de este mundo y que tenía el valor para limpiar el pecado de todos nosotros. Tan valioso, pero a la vez tan humilde como un hombre que puede morir. Y por eso pudo obrar este gran milagro, muriendo en la cruz por nosotros, por vosotros, por mí. Cristo cumplió, sabemos, Génesis 3:15, el protoevangelio dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí ya estaba diciendo Dios que Satanás iba a caer. ¿Por quién? Por la simiente de la humanidad, que es al final ese hombre que es también Dios. Abraham también, Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por fe y solo por fe podemos ser salvos a través de Jesucristo. Él nos ha justificado ante Dios con su sangre. Hemos sido bañados de su sangre, ungidos de su sangre. Y Dios ahora ve a Cristo en nosotros. Pero solo por fe podemos aceptar esto. Gracias a la fidelidad que tuvo Cristo, por fe somos salvos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo también para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También, después de ser salvos también, seguimos por desgracia pecando, pero Él es fiel y Él seguirá limpiándonos de todo pecado. Nos ha limpiado para toda la eternidad. Bueno, para toda la eternidad no, porque en cuanto muramos ya no, pero para toda nuestra vida. Él está ahí, Él es el abogado que entiende cómo somos. Él es el único que puede salvarnos, perdonar nuestros pecados. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Estamos siendo fieles a aquel que es fiel y justo para perdonarnos? ¿Estamos siendo fieles? ¿O lo tenemos abandonado? ¿O lo tenemos... Sí, pero cuando vienen los problemas, prefiero mirar esto y usar esto o lo que sea. ¿En quién confiamos? ¿En quién tenemos nuestra confianza? ¿En aquel que es fiel y verdadero o en nosotros mismos? Que podemos ser fieles, pero no lo somos. Bueno, ahora sí, para terminar, que ya se me está yendo. Dios es siempre fiel. Nosotros no, pero podemos serlo. ¿Queda claro? Sabemos que Cristo volverá. En algún momento, lo ha prometido Dios, lo ha dicho Dios. Va a volver y va a volver en poder y en justicia y va a juzgar. Debemos servirle y estar preparados en todo momento con fidelidad. Si somos hijos de Dios, debemos reflejar los atributos también de Dios. Si Él es fiel, si Él es santo, nosotros debemos ser santos, dice la palabra. Pero si Él es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. ¿Vale? No vamos a ser omnipotentes, ¿vale? Pero fieles sí, porque Él nos lo pide además. Un hijo es fiel a su padre. Debe ser, un buen hijo es fiel a su padre, mejor dicho. ¿Vale? Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Seamos fieles, como Samuel, obedeciendo sus mandatos, confiando en él. Cierto es que habrá duras pruebas, pero no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Señor no nos desampara, nos dará la salida. No, y por supuesto, en una vida recta. Busquemos una vida en santidad, creciendo en santidad. ¿De acuerdo? Sirviéndole, como hemos dicho. Confiando en Él en las pruebas, pero con una vida en santidad. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Recto nuestro caminar. ¿Vale? De hecho, en Apocalipsis 2:10 habla de una promesa, de la fidelidad. Habla de la promesa de la fidelidad, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Corona de vida. Seamos fieles hasta la muerte, toda nuestra vida. Yo sé que todos tenemos nuestros más y nuestros menos. Pero si no revisamos nuestra vida frecuentemente, no podemos ver dónde mejorar. Aquí nadie va a ser mañana, después de esto, el mejor cristiano del mundo, el más fiel. No, todos lo sabemos. Mañana será lunes y habrá que levantarse e ir al trabajo o lo que sea, si te de vacaciones. Pero la oración, hablemos con el Señor, meditemos en su palabra y busquemos en nuestras vidas qué es lo que tenemos que hacer para ser fieles a Él. Y si no conoces al Señor, si no conoces a Dios, aquí tienes un bonito ejemplo, el de Israel. Dios les prometió algo, ha prometido algo para todos nosotros, para todo el mundo. Ha prometido que si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, serás salvo para toda la eternidad. Acepta como todo buen cristiano aceptó en su momento, que eres un hombre pecador, una persona pecadora, y que no tenemos fuerzas para limpiar eso, ni todas las buenas obras del mundo podrán limpiar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona pecados. Entonces, acepta tu corazón que eres una persona pecadora y descubre que hay una solución. Y la solución es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que va a poder, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. Él sí puede pagar y limpiarte de todo pecado. Así evitarás lo que también prometió el Señor, y es que todo aquel que le rechace tendrá juicio eterno. Es algo muy simple, pero parece que la gente no entiende. Acepta al Señor, acepta a Jesucristo como tu Salvador y vive una vida con todas las promesas que Dios ha dado, porque las va a cumplir todas. Vamos a orar.